Buenas tardes. ¿Se escucha correctamente? Sí, se escucha. Buenas. Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Bueno, muy bien. Esta actividad estaba planificada para ayer, pero bueno, lamentablemente no pude a la hora que estaba planificada y la hacemos hoy. Básicamente, el tema comprende dos grandes eh, enfermedades, por así decirlo, aunque, bueno, la etiología puede ser muy variada en el caso sobre todo del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Pero básicamente vamos a hablar de las polirradiculoneuropatías agudas, síndrome de Guillain-Barré clásico con sus diferentes variantes y la miastenia gravis, que como elemento en común se agrupan en conjunto con otras enfermedades menos frecuentes que no las vamos a desarrollar por razones de tiempo, este, dentro de lo que son las parálisis flácidas agudas. O sea, cuadros de instalación aguda en horas o días, que en general tienen el acné de la gravedad en las primeras 2 semanas, y que cuando ingresan a terapia intensiva, fundamentalmente vinculada a la insuficiencia respiratoria por debilidad muscular aguda, o sea, una insuficiencia respiratoria por hipoventilación alveolar, que puede complicarse, obviamente, como vamos a ver, pero en términos generales es la debilidad muscular lo que predomina y lo que lleva a algunas complicaciones y el ingreso a terapia intensiva. O sea que también se pueden agrupar en polirradiculoneuropatías agudas, ahí estaría lo que sería el síndrome de Guillain-Barré con sus variantes, y las enfermedades de la unión neuromuscular o de la placa motora, fundamentalmente la miastenia gravis y sus diagnósticos diferenciales, entre los cuales vamos a hacer énfasis fundamentalmente en el botulismo. Y otras enfermedades prácticamente no vamos a entrar, pero perfectamente podría ser la esclerosis lateral amiotrófica y los diferentes aspectos más o menos controvertidos de ingreso a terapia intensiva, etcétera, que alguna mención vamos a hacer. Respecto a la debilidad adquirida en medicina intensiva, no nos vamos a detener, pero en los casos en que la ventilación mecánica invasiva se prolonga, ¿verdad? Comienza a intrincarse y dar mayor o menor dificultad en cuanto al diagnóstico y pensando fundamentalmente en la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica. El abordaje de estas enfermedades, al igual que prácticamente otras patologías que hemos ido analizando, sin duda que se ve beneficiado de un abordaje multidisciplinario o transdisciplinario, teniendo al paciente como centro y las diferentes especialidades, obviamente medicina intensiva en los casos más graves y sobre todo que requieren ventilación mecánica no invasiva o invasiva, en conjunto con neurología fundamentalmente y la neurofisiología clínica, pero en la medida que las terapias que vamos a ofrecer también dependen de los departamentos de medicina transfusional,
los médicos de la especialidad también tienen cada vez mayor participación en las discusiones de cuándo iniciar o no determinada estrategia, ya sea de plasmaféresis o inmunoglobulina fundamentalmente, que es lo que vamos a mencionar en esta actividad. En la medida que existe gran debilidad muscular, el apoyo que puede hacer el departamento de fisiatría es también muy relevante una vez que se logra una mínima estabilización del enfermo, no solo en lo que tiene que ver con la debilidad muscular de los músculos esqueléticos de miembros y superiores, inferiores, sino que también obviamente lo que tiene que ver con la desvinculación y las fuerzas inspiratorias y expiratorias y el clearance de secreciones traqueales, como una herramienta clave para lograr la desvinculación lo más precoz posible de la asistencia respiratoria mecánica, tanto invasiva como no invasiva. Otras especialidades también tienen o deberían tener gran participación. Otorrino en lo que tiene que ver con la valoración de la deglución, porque muchas veces existe participación de los músculos de la deglución y por tanto la disfagia y la aspiración de vía aérea son factores pronósticos que se asocian con mayor mortalidad de los enfermos. Al igual que sucede, por ejemplo, en los ataques cerebrovasculares, en estas patologías también es trascendental lograr hacer un adecuado screening de la deglución. Y la gastroenterología, sobre todo vinculado a lo que tiene que ver con, junto con la anestesiología, en cuanto a la planificación del mejor momento, ya sea en terapia intensiva o incluso en pacientes ambulatorios, para realizar la gastrostomía percutánea en vistas a una nutrición enteral gástrica de largo plazo. Cuando, sobre todo cuando el primero, o sea, cuando el anterior, me refiero a los trastornos deglutorios, hacen que sea inseguro la alimentación por vía oral. El ingreso de estos pacientes a UCI ocurre fundamentalmente, como ya dijimos, por la insuficiencia respiratoria y por el trastorno deglutorio y eventual aspiración de la vía aérea. Aunque otras causas como la disautonomía, por ejemplo, también está descrito como un motivo de ingreso a terapia intensiva, una arritmia vinculada a una disautonomía, por lejos, estos dos trastornos que vemos ahí son los trastornos a los cuales tenemos que estar atentos como intensivistas, dado que una adecuada valoración y justa valoración en un momento oportuno salva vidas. No tengan dudas de eso. De forma, digamos, menos frecuente, la depresión del estado de vigilia y de conciencia, ya sea en el contexto de una insuficiencia respiratoria muy severa que pasó inadvertida o por una consulta tardía, digamos, o en casos más raros, como puede ser una encefalitis de Bickerstaff, estas enfermedades pueden ingresar por trastornos de conciencia y no por los primeros como mencionábamos. Por lejos, la causa primaria de la insuficiencia respiratoria, como decíamos, es la hipodinamia y la hipoventilación alveolar. Por tanto, desde ya debemos dejar en claro que lo que debemos monitorizar son fundamentalmente las fuerzas inspiratorias, expiratorias y la PCO2, y entender que la saturometría tiene claras limitaciones a la hora de evaluar a estos pacientes. Por otra parte, en la medida que existe debilidad muscular y puede asociar o no trastornos degutarios y por tanto aspiración de la vía aérea, con frecuencia al mecanismo de debilidad muscular y hipodinamia se asocia shunt en la medida que tanto la aspiración de vía aérea con el consiguiente lesión alveolar y o la
la formación de atelectasias de mayor o menor entidad, hacen que el shunt como mecanismo fisiopatológico subyacente también pueda tener relevancia en los pacientes con debilidad muscular aguda. O sea que perfectamente algo que inicialmente se relaciona con la debilidad muscular se puede transformar en un problema de edema alveolar, ¿verdad? Shunt, o sea que no necesariamente va a corregir con el test de hiperoxia. Y frecuentemente ambos mecanismos están asociados como causa de insuficiencia respiratoria de este grupo de enfermos. Su base, en términos generales, podemos decir que es inmunomediada, es decir, que existen blancos antigénicos que son reconocidos como extraños, ¿verdad? Por parte del propio organismo, y la propia respuesta inmune del enfermo termina siendo el mecanismo principal por el cual se genera la debilidad de estos enfermos. De ahí que habrá que discutir en cada caso la necesidad de hacer estrategias en agudo y estrategias más a largo plazo que son capaces de modular la respuesta del huésped y por tanto, en la medida que modulan la respuesta inmune del huésped, también exponen al enfermo a, de cierta medida, inmunodebilidad o inmunocompromiso y lo hace vulnerable a complicaciones infecciosas a largo plazo. El mimetismo antigénico, que es un poco que decíamos, ¿verdad? Es más o menos demostrado fundamentalmente en lo que tiene que ver con el síndrome de Guillain-Barré en la variante motora pura o de tipo axonal, motora pura, ¿verdad? Y menos claro en las variantes desmielinizantes. Desde el punto de vista clínico, tanto la anamnesis como el examen físico, como la amplia mayoría de las patologías, nos van a dar la pista de a qué cuadro nos estamos enfrentando. Algunos elementos que se destacan, ¿verdad? Son fundamentalmente el inicio del cuadro, ¿verdad? El inicio, ¿por qué sector? Si empieza en el sector craneal y hay un descenso céfalo-caudal de la sintomatología, de la debilidad, me refiero, ¿verdad? O, por el contrario, comienza en miembros inferiores y la marcha es ascendente. Por otra parte, interesa mucho saber en cuánto tiempo apareció la debilidad de los músculos respiratorios. Cuanto más precoz evolucione el enfermo a la debilidad de los músculos respiratorios, tanto inspiratorios, o sea, diafragma, como expiratorios, o sea, fundamentalmente intercostales, es el riesgo mayor o menor de desarrollar insuficiencia respiratoria y la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Por otra parte, es muy importante evaluar, además de la debilidad muscular o de la paresia, ¿verdad? Más o menos simétrica, que puede ser, ¿verdad? Se asocia o no un componente sensitivo y eventualmente disautonomía, o sea, un compromiso vegetativo. Como ustedes saben, por ejemplo, la miastenia es un síndrome motor puro, ¿verdad? En cambio, el síndrome de Guillain-Barré, fundamentalmente en su variante AIDP, o sea, desmielinizante, en general comienza con parestesias distales de miembros inferiores, miembros superiores y agrega la debilidad que tiene una marcha ascendente, llegando a un acné en las primeras 2 semanas de evolución, de la debilidad me refiero. Por el contrario, el componente disautonómico
se corrobora en la medida que hay oscilaciones más o menos bruscas, intempestivas, tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial. Aumentos o descensos inopinados, inesperados, de la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Puede haber hipotensión ortostática. Además, asociar trastornos de la sudoración, así como también trastornos digestivos, ¿verdad? Gastroparesia, diarrea, ¿verdad? Dolor abdominal, todos elementos que nos hacen pensar en un componente disautonómico en el contexto, por ejemplo, de una debilidad muscular aguda y trastornos sensitivos. Eso evocaría en parte el componente sensitivo y vegetativo, ¿verdad? Por ejemplo, una poliradiculoneuropatía aguda. Además, debemos pesquisar la concomitancia o el antecedente más o menos reciente de fiebre, repercusión general, o de cuadros respiratorios o digestivos, en general de origen viral, pero pueden ser también bacterianos, ¿verdad? Que preceden entre 2 semanas y 4 semanas al cuadro de instalación de la debilidad muscular o paresia, ¿verdad? Cuando el paciente no es capaz de contar la cronología de los síntomas y signos, debemos apoyarnos, como siempre en medicina intensiva, en un testigo válido y tratar de aclarar estos elementos que el paciente no puede hacerlo, ya sea por insuficiencia respiratoria o confusión o depresión de la vigilia y la conciencia. La cefaloparesia es un signo cardinal, ¿verdad?, que orienta claramente, ¿verdad?, a este subgrupo de enfermedades, ya sea enfermedades de la placa motora, pero también alguna poliradiculopatía o incluso alguna miopatía inflamatoria, con una presentación más o menos aguda. O sea que, repito, es muy importante tratar de determinar la marcha de la debilidad muscular, marcha ascendente, o sea, porque comienza en miembros inferiores y se extiende al resto del organismo, o sea, miembros inferiores, miembros superiores, puede agregar debilidad de los músculos respiratorios y en general asociado también al compromiso craneal, ¿verdad? Que fundamentalmente lo que podemos ver es tosis más o menos simétrica, tosis palpebral más o menos simétrica, diplopia, ya sea en el plano horizontal o en el plano vertical, ¿verdad? Compromiso facial, en general bastante simétrico, bilateral, o sea, una diplegia facial, y compromiso de sectores más bajos, con trastornos de glutorio, o sea, disfagia, disfonía, por debilidad de los músculos de la laringe, ¿verdad? O disartria. La presencia de los elementos craneales, ya sea por compromiso del facial o compromiso de los músculos que inervan el facial, ¿verdad? O por compromiso de pares bajos, ¿verdad? Con estos elementos que decía, disfagia, disartria, ¿verdad? Disfonía, son elementos que cuando uno los valora como médico intensivista, predicen, ¿verdad?, el desarrollo ulterior de una insuficiencia respiratoria hipodinámica que en muchos casos ya está presente y hay que saber evaluarla para no proceder a hacer un ingreso tardío al cuidado intermedio o a las unidades de cuidado intensivo. Vuelvo a insistir que muchas veces la insuficiencia respiratoria puede ser
inadvertida por el propio paciente o minimizada por el propio paciente, y no es la saturometría, sino la exploración de las fuerzas musculares, ¿verdad? Lo que es más relevante en la medida que la hipoventilación alveolar y la hipercapnia son los elementos que, de ser reconocidos tardíamente, puede tener resultados catastróficos para nuestro paciente. Globalmente, podemos decir que el síndrome de motoneurona inferior, que está dado por una paresia en su expresión máxima, la plegia, cuando no existe ni siquiera contracción de los músculos esqueléticos, es su expresión máxima, la plegia. Se asocia además a hipotonía, en términos generales a hipo o arreflexia, a mioatrofias en casos seleccionados y fasciculaciones también en algún subtipo particular de estas enfermedades, ¿verdad? Las fasciculaciones que evocan fundamentalmente, si está asociado a un síndrome piramidal, a la enfermedad de la motoneurona de tipo esclerosis lateral amiotrófica, como vamos a ver más adelante. Las fasciculaciones, que pueden ser espontáneas, en algunos casos muy marcadas, en cambio, en otros casos menos evidentes, pueden ser provocadas, ¿verdad? Tanto a nivel de deltoides como de pectoral mayor, pero también en otros subgrupos musculares y también a nivel de la lengua, ¿verdad? El síndrome de motoneurona inferior puede tener como mecanismo lesional subyacente diferente topografía lesional. Y dependiendo qué sector sea el lesionado, es la menor o mayor cantidad de signos y síntomas que tiene el paciente, más o menos típicos de determinada topografía lesional. Puede ser a nivel del cuerpo neuronal, a nivel de la raíz anterior, a nivel del nervio raquídeo, a nivel plexual o a nivel del propio nervio periférico, y constituir una mononeuropatía múltiple, cuando los nervios no están funcionalmente relacionados, una polineuropatía, en general distal y simétrica, ¿verdad? O una poliradiculoneuropatía, cuando lo que se afecta son las raíces. Aquí, como decíamos, vamos a hablar fundamentalmente de las poliradiculoneuropatías agudas o síndrome de Guillain-Barré, con sus diferentes variantes: axonal, desmielinizante, axonal sensitivo-motora, axonal motora pura, ¿verdad? Ese es el grupo de las más frecuentes que vemos como intensivistas. Y después están otros subgrupos de enfermedades, que son los de la placa motora específicamente. Que ahí lo que vamos a hablar es de un síndrome miasténico o miasteniforme, teniendo como enfermedad más, digamos, notoria a la miastenia gravis. Una vez más, aquí vemos las diferentes topografías lesionales, ¿verdad? Con diferentes enfermedades o síndromes característicos. Por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica se caracteriza por una lesión
de la neurona a nivel del asta anterior de la médula. En cambio, el síndrome de Guillain-Barré, como dijimos, es una polirradiculoneuropatía aguda, desmielinizante o axonal. Por otra parte, el trastorno puede estar a nivel de la unión neuromuscular o placa motora, y ahí destaca fundamentalmente la miastenia gravis. En casos más raros, el principal órgano diana de la enfermedad puede ser el propio músculo, y ahí están las miopatías fundamentalmente metabólicas, perdón, inflamatorias, pero también alguna metabólica que pueden, por debilidad, ingresar a la unidad de cuidado intensivo, pero son bastantes más infrecuentes que la polirradiculoneuropatía y las enfermedades de la placa motora o de la unión neuromuscular, como la miastenia gravis. Como decíamos anteriormente, en el caso de las polirradiculoneuropatías, las agudas, la máxima expresión de la debilidad muscular ocurre dentro de las primeras 4 semanas, pero fundamentalmente en las primeras 2 semanas. Y más allá de estos tiempos, el diagnóstico debe cuestionarse y hacerse otros planteos. Por ejemplo, si es una patología más de tipo subagudo o crónico, como puede ser una CIDP, ¿verdad? El síndrome miasténico, como característica fundamental, y aquí nos hacemos referencia fundamentalmente a lo que tiene que ver con la enfermedad miastenia gravis, se caracteriza por una fatigabilidad aumentada del músculo esquelético al esfuerzo repetido o la contracción mantenida, ¿verdad? Que mejora con el reposo. Y eso define al fenómeno miasténico o apocapnosis. ¿Ah? Este síndrome con frecuencia afecta a los músculos oculares, ¿verdad? Y por tanto da, cuando hay paresia de oculomotores, puede dar diplopia tanto en el plano horizontal como vertical, ¿verdad? Y puede dar una desviación disconjugada de un ojo, ¿verdad? O de ambos ojos, en general, no sistematizable, es decir, no atribuible a un nervio craneal de los oculomotores. Puede haber compromiso craneal a nivel del facial, ¿verdad? Así como también compromiso vulvar, o sea, disfagia, disartria, como decíamos. Y por supuesto que puede evolucionar al compromiso de los músculos, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, y con mayor o menor afectación de los músculos respiratorios, inspiratorios y expiratorios. Recuerden que, dado que la fatigabilidad aumenta con el esfuerzo repetido o con la contracción mantenida, el síndrome miasténico es más evidente a lo largo del correr del día, ¿verdad? Sobre la tardecita noche, cuando ha transcurrido todo el día, o obviamente cuando el enfermo tiene que hacer determinado esfuerzo muscular. Y típicamente, cuando el paciente realiza un reposo más o menos breve, variable de paciente a paciente, como puede ser incluso el reposo nocturno u otro reposo a lo largo del día, la fuerza se recupera al menos parcialmente.
Repito una vez más que la oftalmoplegia o oftalmoparesia miasténica es no sistematizable. ¿Qué quiere decir no sistematizable? Que no puede atribuirse a un nervio craneal en particular, como puede ser una oculoparesia o oculoplegia vinculada al compromiso del tercer par craneano o del sexto par craneano, por ejemplo. ¿Verdad? Es variable de un ojo a otro, ¿verdad? Por tanto, no sistematizable. Lo mismo que la ptosis palpebral, a veces es más acentuada en el ojo derecho, a veces en el izquierdo, ¿verdad? Y así va variando de un lado hacia el otro. Típicamente el paciente puede tener un facies miasténico con una mímica reducida, labios entreabiertos, ¿verdad? Y una mandíbula caída. Esas son las características del facies miasténico. Típica cuando se presta atención. El compromiso del sector craneal ya lo mencionamos. Y en la medida que el evento típico es la apocamnosis, ¿verdad? Que es la fatigabilidad aumentada del músculo esquelético ante el esfuerzo repetido o la contracción mantenida, durante el examen físico se pueden hacer diferentes maniobras, como por ejemplo la de Schwab, que pone en evidencia la tosis, ¿verdad? Pone en evidencia la tosis en la medida que se le indica al paciente que mire fijamente, por ejemplo, el dedo del examinador, ¿verdad? Durante varios segundos o minutos, para que se evidencie justamente el factor de fatigabilidad con el esfuerzo sostenido. Y lo que se percibe es la caída de uno o ambos párpados respecto al borde superior de la pupila, que debe ser establecido con claridad a cuántos milímetros de la pupila está está el párpado superior y cómo puede acercarse más o menos con el correr de los segundos o minutos a la pupila. Le pido por favor que vayan a leer cómo se realiza la maniobra de Schwab, que es una de las más características, pero también se puede pedirle al paciente contracción repetida de otro grupo muscular a nivel de miembros superiores o inferiores, y de esa forma también poner en evidencia la fatigabilidad aumentada en la medida que el paciente usa de forma repetida o sostenida determinado grupo muscular. Debemos recordar que cuando uno evalúa a un paciente con estas características, la debilidad muscular cuando evaluamos los músculos respiratorios no es solo el esfuerzo inspiratorio, ¿verdad? Cuyo músculo fundamental obviamente es el diafragma, sino que también los músculos fundamentalmente intercostales, ¿verdad? En parte encargados de el esfuerzo expiratorio, el esfuerzo de tos y por tanto de la capacidad de hacer un adecuado clearance de las secreciones respiratorias. Vuelvo a repetir una vez más, para hacer una adecuada valoración de el riesgo o necesidad de intubación orotraqueal o de ventilación no invasiva, dependiendo del caso. Ahora vamos a ver la forma de evaluar a la debilidad muscular y por tanto la insuficiencia respiratoria por hipodinamia, ¿verdad? E hipoventilación alveolar, es a través de las fuerzas musculares, a través de la evaluación de la capacidad vital y de la presión inspiratoria de la PIM, evaluamos la fuerza o debilidad diafragmática. Por otra parte, al solicitarle a los licenciados en neumocardiología, por ejemplo, que evalúen la PEM, lo que estamos evaluando es la fuerza o debilidad de los intercostales internos y músculos abdominales. Por lo tanto, lo que estamos evaluando es la efectividad de la tos, la capacidad de realizar un adecuado clearance de secreciones
y si estos están más o menos afectados, el riesgo, como decíamos previamente, de atelectasias de mayor o menor entidad. Vuelvo a repetir que no es la saturometría, ¿verdad?, la forma que tenemos para evaluar de la mejor forma a este subgrupo de enfermos. Más aún en aquellos enfermos a los cuales se le está realizando aporte suplementario de oxígeno, que muchas veces lo tienen, ya sea por una cánula, una máscara de bajo flujo, de alto flujo, ¿verdad? Les pido que repasen aquí la ecuación del gas alveolar y entiendan las limitaciones de la saturometría para evaluar a estos enfermos que están con suplemento de oxígeno. Cuando estamos frente a un paciente con una debilidad muscular aguda, en el correr de días, ¿verdad?, o alguna semana, 1 o 2 semanas, y a su vez el paciente asocia síntomas sensitivos. Lo más típico es parestesias que se refieren fundamentalmente a nivel distal, a nivel de miembros superiores o miembros inferiores, ¿verdad? Aquí nos orienta claramente a una AIDP, o sea, a una variante desmielinizante de la polirradiculoneuropatía. En general, la debilidad muscular más los trastornos sensitivos se acompañan, como decíamos, de elementos de disautonomía, más frecuentes de verlos a nivel de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y en este caso, a hipo o arreflexia. En general puede ser una arreflexia en miembros inferiores y superiores, o a veces una arreflexia a nivel de miembros inferiores y una hiporreflexia a nivel de superiores. Por otra parte, cuando la lesión ocurre a nivel del axón, y por tanto estamos hablando de una polirradiculoneuropatía con un target lesional a nivel del axón, a nivel de los nodos de Rambier fundamentalmente, ¿verdad? Y a nivel del axón, o sea que Amann se refiere a que es una, desde el punto de vista de la sintomatología motora, o sea, no hay elementos sensitivos asociados. Esta variante, en general, tienen una evolución rápida a la insuficiencia respiratoria y no están presentes las típicas parestesias que nos cuentan los pacientes que tienen la variante desmielinizante clásica, la más frecuente por estas regiones del mundo. A diferencia de lo que ocurre en Uruguay, en Asia, o en algunos países de Asia, predomina la variante motora pura con compromiso axonal o de tipo Amann, que se dice. La última, aparte de el compromiso motor axonal, tiene también compromiso sensitivo axonal. Como decíamos, en una alto porcentaje de los casos, si uno interroga, logra identificar en los días previos al inicio de los síntomas sensitivos y o motores una infección en general respiratoria o digestiva que pasó, pero que fue motivo por el cual se desencadenó el mimetismo antigénico, más o menos bien descrito, dependiendo el caso, a partir del cual comienza, en general,
10 a 14 días o hasta un mes posterior la sintomatología, la debilidad, ¿verdad? Como dijimos, la debilidad va a ser máxima en la amplia mayoría de los casos a la segunda semana, segunda, tercera semana, ¿verdad? Entre los microorganismos más citados como desencadenantes de esta respuesta, este tipo de respuesta, está el Campylobacter jejuni, muy relacionado a las variantes AMAN, o sea, motor axonal pura, el citomegalovirus, Epstein-Barr, influenza, o sea que muchos virus y algunas bacterias atípicas, como Mycoplasma, Haemophilus influenza, ¿verdad? Zika y chikungunya. Esos son algunos de los más renombrados agentes que desencadenan una respuesta inmune que termina finalmente por comprometer y producir una poliradiculoneuropatía. En el caso de medicina intensiva, como decíamos, la principal causa de ingreso por lejos es la insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Y la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Pero fuera de la medicina intensiva se han descrito diversas formas del síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Como vemos acá en el primer dibujo, la forma clásica dice sensitivo-motora, ¿verdad? Que comienza en general por miembros inferiores en la amplia mayoría de los casos y tiene una marcha ascendente descrita por Landry, ¿verdad? Y este compromiso de miembros inferiores se extiende en general a miembros superiores, a los músculos respiratorios y al sector craneal. Puede haber un compromiso motor puro, como decíamos, puede quedarse restringido a un compromiso únicamente de miembros inferiores, y en ese caso no tendría por qué terminar en medicina intensiva. Hay variantes más restringidas a nivel faringo-cérvico-braquial, ¿verdad? Y tampoco tendría por sí que ingresar a una unidad de cuidados intensivos, aunque en algunos casos existen límites, digamos, no tan trazados a lápices, ¿verdad? Y algunas de estas variantes pueden tener también, extender el compromiso a los músculos respiratorios, y el paciente que inicialmente se presentó con un fenotipo de tipo más restringido, desarrollar insuficiencia respiratoria y terminar ingresando a la unidad de cuidados intensivos por insuficiencia respiratoria. Fíjense que hay otro tipo de variantes que son menos frecuentes, obviamente, de verlos en terapia intensiva. Recuerden que algunas de las variantes más intrincadas pueden tener el compromiso de tipo, al inicio de tipo Miller-Fisher, ¿verdad? O sea que asocien como un antecedente reciente el compromiso de oftalmoplegia y ataxia, ¿verdad? Y después agregan los demás síntomas y signos de una variante más clásica de tipo Guillain-Barré. Así como decíamos inicialmente, también la conciencia puede comprometerse, y en este caso la variante a la cual nos referimos es la encefalitis de Bickerstaff, ¿verdad? Aquí podemos ver la variante, ¿verdad?, que asocia elementos periféricos, y puede haber también depresión de la vigilia de conciencia, incluso un signo de Babinski,
¿verdad? Es la variante de tipo encefalitis de Bickerstaff, por compromiso de, el tronco encefálico. ¿Ah? ¿Con esto qué quiero decir? Que aunque están los síndromes o los fenotipos más clásicos, con el correr de los años se han ido describiendo algunas variantes más o menos típicas, ¿verdad? Que pueden asociar en mayor o menor medida compromiso espinal, compromiso de músculos respiratorios y por tanto ingresar a terapia intensiva. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Después lo leen en detenimiento. Y bueno, y otra cosa muy importante. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para el síndrome de Guillain-Barré clásico? Síndrome de Guillain-Barré clásico. Una, como decíamos, una debilidad o una paresia, ¿verdad? Progresiva, que comienza por miembros inferiores y tiene una marcha ascendente hacia miembros superiores y puede, en un porcentaje no despreciable de los casos, asociar compromiso craneal y de los músculos respiratorios. Ese es el comportamiento más típico que hace que no se evoca un síndrome de Guillain-Barré clásico, ¿verdad? Y que se agrega, y si tiene, se caracteriza por síntomas sensitivo-motores y autonómicos, uno plantearía una AIDP, o sea, una variante desmielinizante. En cambio, si estás más restringido únicamente a lo motor, bueno, entonces uno pensaría más en una variante de tipo AMAN o con compromiso motor axonal y motor. Para el caso de la desmielinizante, la variante AIDP, la más frecuente en Uruguay, como decíamos, tiene hipo o arreflexia, ¿verdad? A nivel de los miembros que están padeciendo la paresia o la plegia. Volvemos a repetir que en general la evolución de la paresia o de la debilidad muscular es máxima en general a las 2 semanas y la progresión es hasta aproximadamente las primeras 4 semanas. La progresión de la debilidad. ¿Ah? En general es un cuadro bastante simétrico, ¿verdad? Tanto en miembros inferiores como en los miembros superiores. Los síntomas sensitivos en general no son muy relevantes, digamos, están ausentes cuando es una AMAN, ¿verdad? Y puede haber un compromiso a nivel craneal, fundamentalmente una paresia facial bilateral o diplegia facial, ¿tá? Que es la dificultad para el cierre palpebral. Recuerden, ¿no? Es el orbicular de los párpados fundamentalmente donde es más fácil de poner en evidencia este tipo de compromiso. El compromiso disautonómico y el dolor más o menos intenso, ¿verdad? Pero lo que claramente predomina es la debilidad muscular, la paraparesia o la cuadriparesia o a nivel del sector espinal. ¿Cuáles son los elementos o las banderas rojas que deben hacer cuestionar el planteo de una polirradículo-neuropatía aguda o síndrome de Guillain-Barré? Recuerden que cuando hacemos la punción lumbar, en las primeras
2 semanas, más o menos 10 a 14 días, la disociación albúmino-citológica característica de este síndrome puede estar ausente. Lo hacemos fundamentalmente para descartar diferenciales. Fíjense que el punto de corte que ponen la mayor parte de las guías, ¿verdad?, es de 50 glóbulos polimorfonucleares por microlitro. Más de eso debería ser cuestionar este planteo. Por otra parte, la presencia de una insuficiencia respiratoria prácticamente casi que aislada, o sea, sin debilidad a nivel de miembros, también debe hacernos cuestionar este planteo. Síntomas puramente sensitivos, con mínimo o sin compromiso motor, también deberíamos hacer cuestionar este planteo. Y fundamentalmente, quiero que recuerden estos 3 que están seleccionados en rojo. La presencia de una disfunción, de una retención aguda de orina o una compromiso de esfínteres, fundamentalmente tanto a nivel para materias como para la orina. O sea, el compromiso precoz de los esfínteres debe ser una bandera roja, ¿verdad? Y sobre todo porque el diferencial es el compromiso medular, ¿verdad? No el compromiso periférico, sino el compromiso medular. Medular a nivel de cono o epicono, medular. Por supuesto que si el paciente además puede o no asociar un nivel sensitivo de tipo cinturón a nivel de tronco, sin duda alguna que eso obviamente está en contra del planteo de una polirradiculoneuropatía, y lo que hay que plantear obviamente es el compromiso medular, ¿verdad? Lo mismo que la concomitancia en el momento de que lo estamos valorando el enfermo de fiebre. En general, el cuadro infeccioso precedió al desarrollo de la debilidad en varios días o algunas semanas, pero no es concomitante. Salvo que el enfermo, que puede tener un trastorno de glutorio, se haya aspirado, ¿verdad? Pero ese es otro enfermo. La asimetría de la debilidad muscular y o sensitiva también nos debe actuar como una bandera roja. Recuerden que la polirradiculoneuropatía en general es un compromiso simétrico con marcha ascendente. ¿Verdad? Menos del 10% de las veces la marcha puede ser descendente. ¿Está? Bueno. Una vez más, señalo algunas de las banderas rojas que deben hacernos replantear. El recuento de mononucleares o polimorfonucleares a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Fíjense que cuando la presentación es muy aguda, o sea, llegan a la máxima debilidad en las primeras 24 horas. No es la historia típica de una polirradiculoneuropatía aguda, ya sea desmielinizante o incluso la motora, que como decíamos, el AMAN tiene una presentación bastante más rápida en general, pero que sean las primeras 24 horas, bueno, es un elemento que debe hacernos cuestionar el diagnóstico de polirradiculoneuropatía aguda o síndrome de Guillain-Barré. Y vuelvo a insistir en la presencia de un nivel sensitivo, ¿verdad? A nivel de tronco, fundamentalmente, pero también puede estar en miembros superiores, ¿verdad? Bueno, ni que hablar, la hiperreflexia, ¿verdad? O clonus, que son elementos obviamente de liberación piramidal,
Como decíamos, el signo de Babinski y los reflejos presentes pueden estar en la variante de tipo encefalitis de Bickerstaff, ¿verdad? El dolor abdominal, en el contexto de una poliradiculopatía, con dolor abdominal e incluso con algunos antecedentes de cicatrices que evidencian cirugías previas que fueron en blanco, nos debe evocar la posibilidad rara, pero que hay que tenerlo presente, de una porfiria. Y como decíamos, la poliradiculoneuropatía aguda de tipo síndrome de Guillain-Barré en general evoluciona o progresa en las primeras 4 semanas, más frecuente en las primeras 2 semanas, ¿verdad? Cuando la progresión se prolonga, ¿verdad? Y el paciente continúa empeorando la debilidad más allá del mes de evolución, eso también debe cuestionarnos la posibilidad, por ejemplo, de una desmilenizante crónica y no tanto aguda como puede ser el planteo inicial. Hay aproximadamente un 10% de las formas de desmielinizadas crónicas que pueden presentarse en su debut como una poliradiculoneuropatía aguda. Y eso tiene implicancias terapéuticas claras. Todos hechos que en estos casos debemos recurrir a los aportes invalorables de la neurología, sin duda, ¿no? Y de la neurofisiología clínica. Recuerden que cuando hay compromiso de vigilia y de conciencia, el planteo que debemos hacer es el de una encefalitis de Bickerstaff. Y en ese caso, obviamente que el paciente termina con un estudio de imagen, ¿no? En general con una resonancia magnética. Bueno, algunos de los diagnósticos diferenciales que tienen que conocer del síndrome de Guillain-Barré en sus diversas variantes. Y por supuesto que los diagnósticos serán más o menos planteables de acuerdo a la presentación, al fenotipo de presentación de la poliradiculoneuropatía. Como decíamos, la forma de que como intensivistas debemos evaluar a estos enfermos con debilidad muscular, insuficiencia respiratoria hipodinámica, y el riesgo de hipoventilación alveolar como mecanismo principal de insuficiencia respiratoria, que puede o no asociar a telectasias y o aspiración de la vía aérea y por tanto asociar Shunt como mecanismo fisiopatológico asociado de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Es a través de la valoración de las fuerzas musculares, fundamentalmente de la capacidad vital, PIM y PEM, o sea, fuerzas inspiratoria máxima y expiratoria máxima. O sea que debemos valorar los músculos inspiratorios y expiratorios. Signos y síntomas que indican la alta chance de que el paciente termine en intubación orotraqueal y asistencia respiratoria mecánica invasiva. La presencia de disfagia, disfonía, ¿verdad? O disartria. La presencia de una tos débil. El uso de la musculatura accesoria. La respiración, abdominal. La intolerancia al decúbito. La debilidad a nivel de los músculos de trapecio, ¿verdad? Y
una tos provocada luego de la propia deglución, o sea que evidencia una clara disfagia de ese paciente. Cuando le pedimos en general a los licenciados en neumocardiología, por lo menos acá en el hospital universitario, que los midan una capacidad vital menor de 15 a 20 mililitros kilo, ¿verdad? O una caída del 50% del basal, si es que conocemos el nivel basal, antes de que comenzara la debilidad de los músculos respiratorios. Una presión, una PIM mayor a menos 30, o una PEM menor a 40, o la de saturación nocturna. Todos estos elementos hacen que el riesgo de tener que intubar a ese enfermo requiera la estrecha monitorización en un cuidado intermedio y eventualmente una unidad de terapia intensiva. Cuidado intermedio con capacidad, obviamente, para poder intubar y ventilar al enfermo, ¿no? ¿Ah? Esos son los elementos que como intensivistas, cuando nos piden valoración de un paciente que ingresó por un síndrome de Guillain-Barré o una polirradiculoneuropatía aguda, ¿verdad? En los primeros días de evolución, primera semana, segunda semana de evolución, que tiene a su vez asociado algunos de estos elementos y que si no están hechos debemos solicitarlos que lo hagan y no basarnos únicamente en la saturometría de pulso o en una gasometría arterial, que nos sirve obviamente porque nos aporta el valor de PaO2, de PCO2 y otros valores muy importantes para la valoración de insuficiencia respiratoria, pero que como intensivistas debemos saber que estos pacientes se valoran de mejor forma, ¿verdad? A través del monitoreo de las fuerzas musculares. Está indicada la ventilación no invasiva en el síndrome de Guillain-Barré. En general, podríamos decir que si estamos valorando un paciente cuya debilidad está en progresión en los primeros días o semanas, ¿verdad? Pero la debilidad está aún en la fase de progresión eventual, que ocurrirá o no de acuerdo a todas las medidas que hagamos, pero existe el potencial riesgo de mayor agravación, o sea que es un enfermo que lo vamos a estar viendo en los primeros días o primeras semanas, antes de la segunda semana. Si decimos que la amplia mayoría de los enfermos, el acné de la debilidad ocurrirá en general a las 2 semanas, aunque puede ocurrir que sea hasta las 4 semanas, para seguir catalogando a esta polirradiculoneuropatía como aguda, en estos periodos, en general, el concepto que debemos manejar es que el paciente que tiene insuficiencia respiratoria debe ser intubado y ventilado, ¿verdad? No ofrecer ventilación no invasiva. ¿Está? Por supuesto que una vez pasado el periodo de mayor riesgo de progresión de la enfermedad, en cuanto a la debilidad me refiero, y obviamente una vez que hemos ofrecido las estrategias terapéuticas que vamos a mencionar más adelante, o sea que es un enfermo como quien de salida, ¿verdad? En esos casos, se podría llegar a plantear como forma de desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica, la ventilación no invasiva. Pero en la fase de agravación, de progresión de la debilidad, o sea, un enfermo agudo, ¿verdad? Lo más correcto es proceder a la intubación orotraqueal y ofrecerle o terminar de ofrecerle los tratamientos que seguramente ya se deben haber iniciado o están por iniciarse, de plasmaféresis y inmunoglobulina, ¿verdad? Y una vez tratada la patología por la cual el enfermo viene, bueno, pensar en la
en la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica. Para el caso de la miastenia gravis, o sea, de las enfermedades de placa motora de tipo miastenia gravis, al igual, como ya mencionamos, lo característico es la apocapnosia, o sea, la fatigabilidad que empeora con el uso de la musculatura, ¿verdad? Por tanto, el monitoreo hay que tener presente que de acuerdo al momento que uno haga las mediciones, ya sea de las fuerzas musculares, de la PIM, de la PEM o de la capacidad vital, bueno, es menos sensible, digamos, que para el caso de las polirradiculoneuropatías. Justamente porque subyacente está el fenómeno característico de esta enfermedad, que es la apocapnosis, o la fluctuación de la fuerza muscular con el mayor uso o menor uso, o con la mejoría con el reposo. Fíjense que estos conceptos que estamos tratando de transmitir ahora, y que queremos que queden lo más claro posible, porque eso debería asociarse con una valoración más precoz e ingreso oportuno de estos pacientes a las unidades de cuidado intermedio y terapia intensiva a lo largo de todo el país, ¿verdad? Es que hace ya más de 30 años, ¿verdad?, se insiste en que estos pacientes con debilidad muscular deben ser seguidos, y fundamentalmente con lo que tiene que ver con las polirradiculoneuropatías agudas, con la medición y el monitoreo, o sea, medición seriada de las fuerzas musculares, PIM, PEM y de la capacidad vital. Acá más de lo mismo, a ver si es acá. De aquí se puede sacar una regla que es útil recordarla, que es esta que dice acá: 20, 30 y 40. La regla del 20, 30 y 40. ¿Por qué? Porque los valores críticos que debemos recordar para el caso de la capacidad vital es de 20 mililitros kilo, ¿verdad? Para la PIM es menos 30 y para la PEM es 40. Por eso es la regla del 20, 30 y 40. Como valores críticos a recordar, ¿verdad?, que nos deben hacer pensar de que es posible que ese enfermo termine intubado en las horas o días subsiguientes, ¿verdad? Salvo que ya esté en el máximo del avance de la progresión de su debilidad y con las medidas que ya habían comenzado, ¿verdad? Uno logre hacer que la sintomatología retroceda, ¿verdad? Pero si es en la primera semana, segunda semana de evolución, el enfermo tiene el potencial riesgo de en las siguientes 1 a 2 semanas continuar empeorando y por tanto termina intubado. Una vez más, vuelvo a insistir en este concepto porque creo que un intensivista entrenado, que conoce la enfermedad, ¿verdad?, haga una valoración oportuna, puede cambiar la evolución del enfermo. Tengan en cuenta que los elementos clínicos que predicen la necesidad de intubación orotraqueal en este contexto son la velocidad de progresión del déficit motor, desde que empezó hasta el momento que lo estamos evaluando. Cuanto más rápido la evolución de la debilidad o de la paresia, mayor es el riesgo. El compromiso craneal, el compromiso
facial bilateral, como decíamos, la presencia de disartria, disfagia y la disminución del reflejo nauseoso. La disautonomía también debe ser considerada un factor de riesgo para ingreso a una unidad de cuidado intensivo. Y nuevamente insistimos en la capacidad vital, la PIM, la PEM, ¿verdad? Como elementos predictores, valores que vemos ahí, la regla del 20, 30, 40, como predictores de la necesidad de intubación orotraqueal y ventilación mecánica, ¿verdad? El score de Erasmus. Fíjense que puntea en función de esos elementos que mencionábamos. Si la debilidad, ¿verdad? Tiene más de 7 días de evolución, puntea 0, pero en cambio, si la debilidad progresó tan rápido como en 3 días o menos, puntea 2. El compromiso a nivel facial, ¿verdad? O vulvar, como decíamos. La ausencia marca 0, pero si están presentes, marca 1. El MRC, que todos debemos conocer, el Medical Research Council, que es para valorar la debilidad en diferentes ámbitos, pero en UCI es muy útil, ¿verdad? Si es menor a 20, igual o menor a 20, puntea 4, en cambio, si está entre 60 y 51, puntea 0, y ahí toda la variedad de punteo en función de cuán débil está el enfermo, ¿verdad? Cuanto más bajo, más débil está el enfermo. Ahí se conforma el score de Erasmus, ¿verdad? Que fíjense, si puntea de 0 a 2, de 3 a 4 o de 5 a 7. Cuanto más puntee el score de Erasmus, mayor es el riesgo de, obviamente, que el paciente termine en intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. ¿Tá? Pero más allá de que sería interesante que recordaran un score para poder ir a valorar los enfermos con un criterio, ¿verdad?, que está validado, lo que también me interesa que recuerden es qué puntos debemos valorar de un enfermo que vamos a valorar a la emergencia o a cuidados moderados para decidir su ingreso. O sea que las preguntas que debemos hacernos y en función de la respuesta decidir el ingreso o no, no es que un enfermo esté desaturando, claramente no es ese, ¿verdad? Aunque obviamente si uno de estos enfermos está desaturando, el 100% de los intensivistas lo van a ingresar, pero sino que en otros pacientes que de pronto no están en esa situación límite, catastrófica, a punto de padecer un paro cardiorrespiratorio, sino que a pacientes con, de pronto con menor compromiso que ese, pero sí con elementos, banderas rojas en el sentido de claros elementos de alarma, ¿verdad? Traspasados puntos críticos de corte que lo ponen en riesgo, ingresarlo oportunamente y decidir una intubación orotraqueal, ¿verdad? Programada, en las mejores condiciones posibles para ese enfermo y antes del paro cardiorrespiratorio. En cuanto al tratamiento, como ustedes saben, esencialmente se puede optar por uno o por otro. Por lo menos la evidencia al momento no indica la superioridad de la inmunoglobulina o de la plasmaféresis una por sobre la otra. Hay ventajas y desventajas de una técnica con respecto a la otra.
como cosas grandes, en general las infecciones, y generalmente la sepsis, ni que hablar el shock séptico, son eh, es una limitación clara en terapia intensiva para realizar o las bacteriemias, para realizar la plasmaféresis. En cambio, la inmunoglobulina no tiene este tipo de problemas. Los corticoides no tienen ninguna indicación en este escenario, en el síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? No tienen indicación. Y bueno, la dosis de inmunoglobulina, aunque genera cierto debate, por el momento usamos la misma para todos los pacientes, pero bueno, puede ser que con nuevos estudios y nueva evidencia esto pase a individualizarse. Al momento se usa la dosis estándar, digamos, que ahí está, de verdad, que puede repartirse en más o menos días, en general no más de 5 días. Acá le dejo uno de los algoritmos para que lo tengan presente a la hora, repito, de decidir el ingreso oportuno de un paciente que está en la emergencia o un paciente que ya ingresó a cuidados moderados y la debilidad o la parecia continúa avanzando y nos solicitan la valoración. ¿Qué cosas debemos conocer como intensivistas para hacer una valoración dirigida del potencial ingreso de este enfermo? En algunos casos, la respuesta por ejemplo, a la plasmaféresis o la inmunoglobulina puede no ser la mejor respuesta, o sea que el enfermo, habiéndole ofrecido un tratamiento completo de plasmaféresis o de inmunoglobulina, la respuesta no haya permitido avanzar en la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica. Por supuesto que esto es bastante más complejo que un cuadrito de esta actividad que estamos haciendo, pero bueno, en algunos casos debemos rediscutir con neurología y con medicina transfusional la necesidad de una nueva dosis. Ahí le dejo dos situaciones que me gustaría que conocieran, ¿verdad? Pero que como son muy discutibles, no las vamos a preguntar específicamente, pero sí que quiero que la conozcan, que es la insuficiente respuesta al tratamiento o la fluctuación vinculado al tratamiento, ¿verdad? Que son, aunque pueden parecer similares, son hechos similares, no son lo mismo y requieren una discusión aparte. Tener presente que en algunos casos la fuerza a nivel de miembros continúa siendo bastante severa, se puede lograr igualmente la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica, o sea que la mejoría no siempre es simultánea cuando comparamos el compromiso a nivel de miembros superiores, inferiores, y a nivel diafragmático y de los músculos expiratorios y abdominales. O sea que el hecho de que siga muy severamente comprometido en cuanto a la fuerza en miembros no impide que tratemos de, una vez lograda la estabilidad y pasado el periodo de progresión de la enfermedad, por así decirlo, comencemos con un plan la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica, con un enfermo en un porcentaje no despreciable de los casos traqueostomizado. Bueno, algunos mensajes que
que nos leen en detenimiento cuando estudien este tema. Y con respecto a la miastenia gravis, es la enfermedad de unión neuromuscular más frecuente. Como decíamos, la definición de miastenia gravis, y recuerden que es una enfermedad autoinmune cuyo principal problema desde el punto de vista de la fisiopatología reside a nivel postsináptico en la unión neuromuscular, y por lejos el 80% de los pacientes el anticuerpo está dirigido contra el receptor de acetilcolina. Aquí mencionábamos, aparte del receptor de acetilcolina, como es uno de los principales blancos de la respuesta de los anticuerpos que van a lesionar al mismo o hacerlo disfuncionar al mismo, ¿verdad? Existen otros antígenos que también son blancos de la respuesta con anticuerpos, o sea, que son la quinasa específica del músculo, que es el MUSC, y el LRP4, son los tres antígenos, ¿verdad?, más frecuentemente afectados. El que primero vamos a hacer la determinación en general es el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina. Si este da negativo, en general hacemos el estudio de anticuerpos anti-MUSC, ¿verdad? Estos son los que con más frecuencia están disponibles en nuestro medio, ¿verdad? Siempre empezando por antirreceptor de acetilcolina. Fíjense, la terminal sináptica, esta es la liberación de acetilcolina a nivel de la hendidura sináptica, y ahí ven a nivel de la membrana postsináptica, prosináptica, el receptor de acetilcolina, ¿verdad? Recuerden que el complemento también tiene una participación lesional, ¿verdad?, en esta enfermedad. A su vez, también a este nivel encontramos el otro antígeno que mencionábamos, que es el MUSC, o sea, quinasa específica del músculo, y el rol que pueda tener los anticuerpos, menos claro que en los casos anteriores, anti-LRP4. En general, lo que hacemos es la determinación de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina como primer abordaje diagnóstico, que va a ser positivo en el 80% de los casos, y en los casos que estos dan negativo, determinar los anti-MUSC. En algunos casos, el fenotipo puede ser muy evocador de una miastenia de tipo anti-MUSC, y se puede pedir de entrada el anti-MUSC. Esto siempre es conveniente verlo en conjunto con neurología, ¿verdad?, para tratar de optimizar el uso de los recursos diagnósticos. Debemos conocer algunas particularidades del tipo de miastenia anti-MUSC. Recuerden que este subgrupo de enfermos, en general, no se benefician de piridostigmina. ¿Tá? Por otra parte, responden a corticoides y tienden a ser dependientes de los mismos. En agudo, durante una crisis miasténica, el concepto que debemos manejar es que los expertos coinciden que la plasmaféresis sería superior
a la luz de la evidencia actual, más o menos criticable, pero bueno, eso es lo que se maneja, con respecto a la inmunoglobulina. Y a largo plazo, con frecuencia, la neurología recurre en muchos casos al uso del rituximab, ¿verdad? Así que bueno, estas son algunas de las particularidades desde el punto de vista del manejo que debemos poner sobre la mesa a la hora de decidir la mejor estrategia terapéutica para este subgrupo de enfermos, en conjunto, obviamente, con neurología. En términos generales, ¿verdad? Teniendo a la miastenia gravis como en su conjunto, en un gran porcentaje de pacientes la sintomatología empieza a nivel ocular, fundamentalmente con una tosis palpebral y o una diplopia, ¿verdad? Fíjense que el 75% de los pacientes se presentan de esta forma. Y en la amplia mayoría de los enfermos, la afectación ocular se conoce y en los meses subsiguientes se desarrolla la crisis miasténica, o sea, la debilidad muscular y la insuficiencia respiratoria, aunque puede ser que la debilidad ocurra sin haber presentado la debilidad ocular de forma precedente. Y esto obviamente que es un verdadero desafío diagnóstico, ¿verdad? Porque cuando los síntomas oculares están presentes, es muy evocador de esta patología, pero cuando no están presentes, bueno, que cuando asocia sintomatología vulvar, o sea, disfagia y o disartria, con mayor o menor medida asociado a la cefaloparesia, también debemos considerarlo como un elemento predictor de la necesidad de ventilación mecánica no invasiva o invasiva, dependiendo de la evolución del enfermo. Pero una vez más, el compromiso vulvar debe ser un elemento a poner en la balanza a la hora de decidir el ingreso a una unidad de cuidado intermedio o terapia intensiva. Bueno, en algunos casos la sintomatología es muy evocadora de esta enfermedad, ¿verdad? Y el diagnóstico clínico positivo resulta relativamente sencillo. Sin embargo, en otros casos, el papel o la ayuda que nos da el estudio de la transmisión neuromuscular termina siendo clave, cuando el cuadro clínico no es tan categórico, ¿verdad? Y la neurofisiología puede sin duda ser de gran ayuda. Recuerden que lo que debemos solicitarle a los neurofisiólogos es el estudio de la transmisión neuromuscular ante el planteo de una enfermedad en la placa motora, de un síndrome miasteniforme o de un síndrome miasténico. ¿Está? En los pacientes, por supuesto que ya tienen el antecedente o el diagnóstico de una miastenia gravis, el diagnóstico de una crisis miasténica se ve facilitado. Las causas de la agravación de un enfermo que previamente estaba estable con su medicación inmunomoduladora son
las infecciones, ¿verdad? O la aspiración de vía aérea, puede ser un embarazo, ¿verdad? O incluso un suceso vital estresante, o con frecuencia vemos que el paciente de pronto se estaba tratando de realizar una disminución de corticoides progresivo y lento, ¿verdad? A lo largo de varios días, pero en ese contexto de tratar de descender la dosis de corticoides, el enfermo empeora y termina con una crisis miasténica. También es válido mencionar que cuando se inicia la corticoterapia, en las primeras semanas, también es un momento de riesgo de una agravación y evolución a una crisis miasténica. Por otra parte, existen listados enormes de medicamentos que potencialmente pueden empeorar la debilidad muscular en este contexto, en esta enfermedad. A priori hay que asumir que cualquier medicamento nuevo que se introduzca a un paciente previamente estable puede ser un desencadenante de una agravación, ¿verdad? Incluso llegando a la crisis miasténica, pero hay clásicos ya ampliamente reconocidos y que están en prácticamente todas los listados de advertencia para este grupo de enfermos, que son entre los antibióticos, los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, entre los fármacos cardiovasculares, por decir de alguna forma, los betabloqueantes, el magnesio, sin duda, ¿verdad? Y bueno, como, me olvidé también de los macrólidos, es importante recordar, pero fíjense que entre la lista de antibióticos están varios que nosotros con frecuencia usamos: aminoglucósidos, ampicilina, macrólidos, quinolonas, bueno, polimixina, o sea, el colistin. Bueno, y hay listas bastante más extensas que esta. ¿Cómo definimos crisis miasténica? Bueno, en definitiva, es la debilidad, ¿verdad? En general, rápidamente evolutiva, que expone al paciente a riesgo de insuficiencia respiratoria y por tanto la necesidad de recurrir a la ventilación mecánica no invasiva o invasiva para su tratamiento. Fíjense que también se pone a la sintomatología, el desarrollo y la agravación de la sintomatología vulvar como un elemento de crisis miasténica manifiesta, ¿no? A diferencia de lo que mencionábamos respecto al manejo de la polioradículo-neuropatía aguda y la insuficiencia respiratoria hipodinámica asociada, en el contexto de una crisis miasténica, con frecuencia recurrimos al uso de la ventilación mecánica no invasiva mientras establecemos el tratamiento que vamos a analizar ahora más adelante. Y sobre todo, a pesar de que el nivel de evidencia es todavía pobre, digamos, se maneja que es más efectivo fundamentalmente cuando lo aplicamos a pacientes que no están francamente hipercápnicos, ya como quien dice, fatigados y exhaustos, como ocurre en cualquier escenario, pero bueno, en este particular porque por la debilidad muscular característica y la apocapnosis característica, ¿no?, de esta enfermedad.
Con esto no quiero decir que si la Peugeot 2 es mayor de 50 no se puede hacer un trial de BNI, pero tener presente que iniciarla en condiciones de hipercamia mayor a 50, bueno, el monitoreo de la respuesta, ¿verdad? De la ventilación no invasiva debe ser muy estricto, prácticamente al lado de la cama del enfermo, valorando los siguientes minutos y en caso de la ausencia de mejoría, en la siguiente media hora, 60 minutos, proceder a la intubación orotraqueal. ¿Ah? Básicamente lo mismo que decir que cuanto más tarde lleguemos, peor van a ser los resultados. Y eso es un concepto bastante presente para la amplia mayoría de los intensivistas. En cuanto al, cuando estamos en el proceso de desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica, todavía la evidencia también sigue siendo escasa o pobre, eh, pero en términos generales podríamos decir que como regla general estos pacientes se extuban o se cambia la interfase a BNI. O sea que se recurre fundamentalmente durante las horas nocturnas y se alterna durante las diurnas en la fase inicial de la desvinculación, ¿verdad? Con métodos digamos, no de ventilación, sino que con la oxigenoterapia, ¿verdad? Pero con frecuencia, la amplia mayoría de los pacientes son sin duda alguna apoyados con la BNI, ¿verdad? Durante la etapa de desvinculación y destete definitivo de la asistencia respiratoria mecánica. Insistimos que, a diferencia de lo que ocurre en el contexto de las polirradiculoneuropatías agudas que mencionábamos inicialmente, el fenómeno miasténico, ¿verdad?, hace que la medición de las fuerzas musculares sea menos sensible y específico para indicar el éxito o el fracaso de la ventilación mecánica no invasiva, ¿verdad? O sea que hay que poner en consideración estas limitaciones que tiene la medición de las fuerzas en este escenario. No quiere decir que no haya que hacerlos. Se pueden hacer y se pueden monitorear, ¿verdad? Pero se debe siempre poner en consideración la posibilidad de la apocamnosis y del momento que estemos explorando las fuerzas. En términos generales, aun cuando la mayor parte de los expertos considera que la plasmaféresis es más efectiva y más rápida que la inmunoglobulina para el tratamiento de la espisis miasténica, en general ambas estrategias de tratamiento son aceptadas y la evidencia de la superioridad de una por sobre la otra es al menos debatible o cuestionable. Pero, como dice este artículo, ¿verdad? En general, si no hay contraindicaciones que con frecuencia aparecen, lamentablemente, porque si el paciente tuvo una aspiración de vía aérea, ¿verdad?, que es una de las complicaciones más frecuentes de los pacientes que tienen un trastorno dilutorio en el contexto de una miastenia gravis, o sea, el compromiso vulvar, no lo tenemos medido acá en el hospital universitario, pero no es infrecuente que se comienza con una estrategia de plasmaféresis y en los siguientes días debemos rediscutir la necesidad de eventualmente pasarnos a una estrategia con inmunoglobulina
porque las complicaciones infecciosas que a veces sobrevienen impiden completar las sesiones de plasmaféresis y bueno, estamos en un ida y que sí, que no, que sí, que no, y los días pasan y bueno, llega un momento que uno tiene que tomar decisiones. Aunque la amplia mayoría de los pacientes se logra hacer cumplir los objetivos, tampoco es tan infrecuente observar este tipo de discusiones en conjunto con neurología y con medicina transfusional de hacer el switch desde una estrategia inicialmente de plasmaféresis a una estrategia basada en tratamiento con inmunoglobulina. Ahora debe quedar claro, eso sí, que si lo que lo que estamos asistiendo es un paciente con un fenotipo de tipo o con una variante de tipo anti-MuSK, ahí en ese caso el esfuerzo debe ser máximo para tratar de completar un tratamiento en base a plasmaféresis por sobre una estrategia con inmunoglobulina. En cuanto a los corticoides y la piridoximina, o sea, los inhibidores de acetilcolinesterasa. En general usamos la piridoximina cuando el paciente está en crisis miasténica y es un paciente que ya está bajo tratamiento con inmunosupresores y generalmente también asociado a inhibidores de acetilcolinesterasa, que lo que procuran es justamente al inhibir la acetilcolinesterasa, aumentar los niveles de acetilcolina a nivel de la hendidura sináptica, un tratamiento sintomático, diría, ¿verdad? O sea que no estamos tratando la base autoinmune, sino que estamos haciendo un tratamiento de la transmisión de neuromuscular, aumentando los niveles de acetilcolina a nivel de la hendidura sináptica. En general el paciente ocurre que muchas veces cuando se sienten más débiles aumentan la dosis, ¿verdad? Y no es simple de diferenciar los elementos o la debilidad vinculado a una crisis colinérgica asociada, ¿verdad? O a veces no es una crisis colinérgica, pero el paciente tiene elementos colinérgicos marcados, como un aumento de las secreciones respiratorias, por ejemplo, y todo eso en un contexto de un paciente con una crisis miasténica puede contribuir con mayor dificultad para el manejo del clearance de secreciones, por lo cual cuando uno decide la intubación orotraqueal fundamentalmente, lo habitual es que simultáneamente suspenda de forma transitoria la piridoximina transitoriamente hasta que retoma el periodo de inicio de la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica para retomar la medicación en las dosis usuales. Cuando los mismos, sin producir una crisis colinérgica, ¿verdad? Producen igual síntomas como fundamentalmente uno que puede obstaculizar la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica es la hipercrinia, fundamentalmente aumento de las secreciones a nivel respiratorio y aumento de la se pueden usar fármacos con efecto anticolinérgico para tratar de reducir la hipercrinia, ¿verdad? A nivel respiratorio. O sea que, en general, suspendemos piridoximina durante durante la peoría y retomamos una vez que uno comienza a planificar la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica, que eso puede ser
desde pocos días hasta varios días. O sea, una vez que el enfermo está estabilizado, se retoma la medicación, ¿verdad? Y siempre antes de tratar de extubarlo, por supuesto, ¿no? Con respecto a los corticoides, como dijimos, con frecuencia un momento clave para el enfermo es que cuando o se descendió la dosis de la corticoterapia o, por el contrario, se inició la corticoterapia estando el paciente muchas veces de forma en moderados, por ejemplo, o incluso de forma ambulatoria. En esos casos, también puede, dependiendo de la dosis y de cuánto hace que está recibiendo los corticoides, este, eh, definirse si es para suspender o no la corticoterapia. Este, eh, pero una vez que el enfermo se decidió la intubación orotraqueal, en general se mantienen dosis plenas, 1 miligramo kilo, durante eh, la mayor parte del tiempo de la evolución en la unidad de cuidados intensivos. ¿Tá? O sea que en general suspendemos la piridostigmina y bueno, hay que hacer las consideraciones propias de, obviamente, que si es un paciente que viene con un tratamiento corticoideo de dosis plenas hace varias semanas, uno no puede hacer una interrupción brusca de los mismos, ¿verdad? Por eso hay que definir caso a caso, pero una vez que el enfermo está intubado, en pocos días se retoman los mismos, si es que se pudieron suspender previamente. Ahí está la dosis de la inmunoglobulina, la dosis usual de 400 miligramos kilo en 5 días. Algunas de las desventajas muy infrecuentes en nuestros pacientes. Por el contrario, como decíamos, la principal desventaja de la plasmaféresis son fundamentalmente en los pacientes más graves las complicaciones infecciosas graves, ya sea bacteremia o sepsis. Las demás complicaciones son relativamente manejables en cualquier unidad de cuidado intensivo. Conocer que la plasmaféresis en casos seleccionados y en consulta con medicina transfusional se puede realizar por vía venosa periférica y en una unidad de cuidados intermedios o unidades de menor complejidad que una terapia intensiva, dependiendo del caso y el paciente, obviamente. Estos son algunos de los síntomas de la crisis colinérgica, como decíamos, que a veces se intrincan bastante con los elementos de crisis miasténica. Por eso es que decíamos que con frecuencia se suspenden transitoriamente, ¿verdad? Como mencionábamos previamente. Bueno, la toxicidad nicotínica, ahí está la debilidad muscular, las fasciculaciones y la toxicidad muscarínica, la sudoración, el aumento de las secreciones a nivel de la boca y a nivel de la vía respiratoria más bajas. Por supuesto, náuseas, vómitos, diarrea y bradicardia. Por último, quería mencionar uno de los principales diagnósticos diferenciales, aunque muy infrecuentes hoy en día. Cada tanto ocurre un caso y es un desafío diagnóstico fundamentalmente para la neurología, pero cuando asocia insuficiencia respiratoria, también obviamente puede ser un motivo de ingreso a una unidad de medicina intensiva. Y en este caso, uno de los principales factores
que plantea el diagnóstico diferencial es la progresión descendente, por decir así, o sea, desde lo craneal, que se compromete inicialmente, como puede ser el compromiso en una boca seca, una visión borrosa, diplopia, ¿verdad? Disfonía, disartria y disfagia, y posteriormente el compromiso de la musculatura de forma descendente, ¿verdad? De forma tal que lo característico del botulismo es el compromiso descendente y simétrico, ¿verdad? Provocando una parálisis flácida en un paciente alerta y en apilexia. Esos serían los principales elementos de la evolución típica del botulismo, ¿verdad? Recuerden que a nivel pupilar puede verse una dilatación pupilar, ¿verdad? O la iridoplegia, que se llama, que no está presente en el síndrome miasténico, de la miastenia gravis, me refiero. Bueno, cómo debe hacerse el diagnóstico, y con la sospecha diagnóstica es suficiente para indicar la antitoxina, ¿tá? La antitoxina, que sobre todo lo que procura es detener la progresión del cuadro, ¿verdad? Más que revertir lo que ya está presente. Es detener la progresión del cuadro. Recuerden que, como mencionábamos previamente, en la miastenia gravis, el problema reside fundamentalmente en la membrana postsináptica. En cambio, aquí el problema reside a nivel presináptico, ¿verdad? La toxina botulínica, lo que impedirá la liberación de la acetilcolina a nivel de la hendidura sináptica. Por favor, lean detenidamente la fisiopatología tanto de la miastenia gravis y los diferentes antígenos y mecanismos fisiopatológicos involucrados en la disfunción de los mismos a nivel postsináptico, y entiendan bien la diferencia con este trastorno que ocurre fundamentalmente a nivel presináptico. Recuerden la presentación típica de los diferentes cuadros de debilidad muscular aguda vinculados a la polirradiculoneuropatía con sus diferentes variantes de tipo axonal y de tipo desmielinizante. Recuerden al síndrome miasténico y sobre todo a la miastenia gravis, y uno de sus diagnósticos diferenciales, que es el botulismo, fundamentalmente en el contexto de una intoxicación alimentaria, que es lo más frecuente que podemos enfrentarnos nosotros, aunque hay otros tipos de botulismo por heridas a nivel cutáneo, ¿verdad? Y otros tipos más, pero fundamentalmente en el contexto de una intoxicación alimentaria, que por supuesto en ese caso asociará elementos vinculados a la ingesta de alimentos en general, conservas caseras, en la cual se dan las condiciones propicias para el desarrollo de la bacteria y la producción de la toxina. Bueno, con respecto a la esclerosis lateral amiotrófica,
lo único que voy a recordarles es fundamentalmente que en cualquier caso se debe recurrir, como es una enfermedad que en términos generales, cuando hay insuficiencia respiratoria, el pronóstico es ominoso, ¿verdad? En términos generales, lo que debemos recurrir como intensivistas es hacer el máximo esfuerzo posible por tratar de contactar al equipo de neurología tratante. Porque cuando existe un equipo de neurología tratante, que debería ser lo más frecuente en términos generales, las principales decisiones acerca de cómo asistir o cómo acompañar al enfermo a su fallecimiento están tomadas, están planteadas, discutidas con el paciente y con la familia, ¿verdad? Y en la amplia mayoría de los casos, los pacientes no ingresan a terapia intensiva, cuando lo que se está asistiendo en un enfermo que ha sido acompañado por un equipo multidisciplinario en los últimos días o semanas de su vida es a una enfermedad terminal. Cuando por supuesto que si no es el caso, si es un evento intercurrente que ocurre en un enfermo que, aún con el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, está en las etapas iniciales, por supuesto que el paciente debe ingresar a cuidado intensivo. Pero solucionar la intercurrencia y otorgarle el alta o no, como cualquier otro paciente, ¿verdad? Pero puede ocurrir en algunos casos que no haya un equipo que conozca y haya acompañado al enfermo en las últimas semanas o meses de una progresión que ha pasado más o menos inadvertida para el cuerpo médico, ¿verdad? Por diferentes razones, diferentes razones. Ante la duda, lo recomendable es ingresar el enfermo, intubarlo si hay que intubarlo, y junto con neurología y eventualmente neurofisiología clínica, tomar la decisión en función de la revaloración de la situación actual de la enfermedad. Por supuesto, cuando hay dudas diagnósticas, tampoco hay que dudar mucho, o sea, se puede dudar del diagnóstico, pero si hay duda diagnóstica, el enfermo hay que darle toda la chance y volver a rediscutirlo estando el paciente en intubación, intubado y en asistencia respiratoria mecánica, ¿verdad? Así que les pido por favor que vayan a leer la insuficiencia respiratoria en el contexto de una esclerosis lateral amiotrófica. Recuerden la importancia de convocar al equipo médico tratante. En general, si existe el equipo médico, que es lo que ocurre en la amplia mayoría de los casos, las decisiones ya van a estar planteadas de antemano. Si esto no ocurre o existen dudas diagnósticas, el paciente debe ingresar a cuidado intensivo, se debe hacer las medidas de asistencia respiratoria mecánica que el enfermo lo requiera y volver a discutirlo y con los colegas de neurología y o neurofisiología clínica para tomar las decisiones dándole las mayores garantías al enfermo. Así que, si no hay preguntas, hasta acá llegamos. ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Estamos por finalizado entonces. Que pasen bien, hasta luego.